Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar Génesis capítulo 11. Capítulo 1, verso 11. La palabra del Señor. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre. Y hemos venido para escucharte a ti hablar también. Te rogamos, hables a nuestros corazones en esta mañana y nos edifiques a todos. Padre eterno, te lo pido en esta mañana, te pido que nos enseñes tu palabra. Manifiesta, oh Señor, ese ministerio tuyo de maestro, manifiéstalo en esta mañana, te pedimos, y enséñanos tu palabra, el mensaje, la revelación que tú has traído a través de tu profeta. Señor, enséñanoslas en esta mañana. Manifiesta, Señor, tu ministerio de maestro para enseñarnos tu palabra en esta mañana. Sé tú manifiesto, Señor, en todo en esta mañana. Padre, te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Y en esta mañana vamos a tener la continuación del mensaje que hemos comenzado hace me parece hace más de una semana. Ya llevamos unos cuantos mensajes predicados sobre este tema: la vida, muerte, sepultura y resurrección del trigo. Y ya hemos tenido unos cuantos tópicos que hemos abarcado sobre este tema del trigo y sus etapas por las cuales pasa. Y en esta mañana vamos a entrar en ese mensaje nuevamente, pero hablaremos del trigo en esta tercera dispensación. Hemos visto el grano de trigo en la segunda dispensación, lo hemos visto en la primera dispensación, y en esta mañana lo vamos a ver en esta tercera dispensación en la cual nosotros estamos viviendo. Ahora vamos a darle un repasito a lo que hemos ya tenido. Vimos el primer grano de trigo, vimos la primer simiente de Dios, el primer hijo de Dios que Dios sembró aquí en la tierra, el cual fue Adán. Él era una simiente hablada, él era la palabra hablada, hecha carne. Él fue sembrado aquí en la tierra y fue sembrado en un cuerpo terrenal, porque cuando se trata del grano de trigo literal, el grano de trigo literal se siembra en la tierra literal. Pero cuando se trata del grano de trigo espiritual, eso se refiere a los hijos de Dios. Y cuando un hijo de Dios es sembrado aquí en la tierra, es sembrado en la tierra. Pero ¿y qué es esa tierra? Esa tierra es la tierra en el estado más elevado en que se encuentra la tierra. Y eso no es otra cosa sino un cuerpo humano. Porque un cuerpo humano es la misma tierra, pero en un grado más elevado. Entonces, cuando el grano de trigo es sembrado en lo literal, simiente de grano de trigo es sembrado en la tierra literal. Pero cuando el grano de trigo espiritual, que son los hijos de Dios, es sembrado en la tierra, es sembrado en un cuerpo humano. El primer grano de trigo fue Adán, pero cayó, y entonces todos después vinieron a estar contaminados o a estar
ligados, solamente pudo producir hasta Noé. Hasta el número 10 fueron granos de trigo puros, pero en una tierra contaminada. Recuerde usted eso, fueron granos de trigo, pero en una tierra contaminada, porque la tierra había sido contaminada a causa de la liga que hubo entre la simiente de la serpiente y la mujer. Entonces, la tierra no era una tierra buena, donde esos hijos, esos predestinados estaban ahí colocados. Entonces, luego encontramos que también fue pervertido, y entonces el mismo grano de trigo fue cruzado, y por eso encontramos el cruce que hubo en el fruto de ese grano de trigo que fue sembrado al principio, el cual fue Adán. Entonces el fruto que produjo siguió pervirtiéndose porque el diablo se metió e hizo un cruce, así como encontramos que los científicos han cruzado el maíz, han cruzado el trigo y han cruzado un sinnúmero de cosas para producir trigo, pero un trigo diferente al original. Para producir maíz, un maíz diferente al original. Se parece mucho, pero es un maíz más grande, más hermoso, y que en la escala comercial produce más, pero no es el maíz del original. Y así también han hecho con el trigo y con muchas otras cosas. Han hecho también con los pollos, han producido cierta liga ahí en las aves, en la cual han producido pollos que a los poquitos meses ya están de comer. ¿Ve usted? También en cuanto a las reses, han producido ganado de comer, el cual a los 6 meses ya está grandísimo, el cual está listo para comer. Pero el original tiene que pasar mucho tiempo para poder estar en la condición para poderse comer. Pero esta clase de producto que ellos han logrado, pues es una liga, ellos han producido una liga entre las reses, la vaca y el búfalo, y han estado haciendo ciertas ligas y perfeccionando la cosa, y también han usado otra clase de animales parecido al búfalo para lograr un producto comercial, el cual produzca mucha carne y se gaste poquito dinero en alimentarlo, y en poquitos meses ya esté listo para venderse en carne. Bueno, todas estas cosas son productos híbridos, los cuales Dios no hizo, sino que ha venido por liga, por perversión, para beneficio del comercio. Y el comercio está controlado ¿por quién? Por el diablo. Así es que el diablo ha inspirado a toda esta gente a hacer estos cruces, y encontramos que al fin y al cabo todos esos cruces lo que producen son problemas en el cuerpo humano. Ahora nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos una bendición, y es que por la oración todas las cosas son santificadas. Así es que no nos vamos a dejar morir de hambre, sino que oramos al Señor y todo es santificado, y entonces toda cosa que pueda hacernos daño es matado, y entonces es convertido todo en bendición para nuestros cuerpos. Pero la humanidad recibe el daño porque ellos no saben cómo transformar eso que está mal, transformarlo en una bendición. Sino que el diablo lo que hizo fue que una bendición la transformó en un mal para el mundo. Y ahora los hijos de Dios, como conocen el secreto de cómo hacer para que eso se convierta en bendición para nosotros, lo hacemos y se convierte en bendición para nosotros. Así es que no vamos a dejar de comer todas estas cosas, aunque algunas de ellas están bastante pervertidas, pero por la oración sabemos que todo es cambiado.
Ahora encontramos que el plan de Dios es el plan original, el plan perfecto, pero el plan del diablo es, él no es un creador, por lo tanto, él no puede crear nada, así es que él, su plan lo desarrolla no en lo que él creó, porque él no ha creado nunca nada. Él lo desarrolla en lo que ya Dios creó, haciendo una perversión, o sea, añadiéndole por aquí o quitándole por aquí. Entonces, al hacer eso, con lo que ya Dios creó, entonces produce un producto híbrido, el cual es un producto que pertenece al que lo pervirtió, que pertenece al diablo. Por lo tanto, fíjese, cuando el diablo logró sacar un producto entre la raza humana y la raza de la serpiente, ¿qué produjo? Produjo un Caín. Entonces, al producir un Caín, ¿hijo de quién era? Hijo de la serpiente en lo literal, e hijo del diablo en lo espiritual. Así es que siempre que alguna cosa se le añade o se le quita, entonces se obtiene un producto híbrido. Al obtenerse un producto híbrido, el dueño y padre de ese producto híbrido, ¿quién es? Es el diablo. Si eso usted lo aplica en lo espiritual, eso lo lleva bastante lejos, en lo cual usted podría ver entonces con claridad quién es el padre de toda cosa que no es palabra original, palabra pura. Toda cosa que se le haya añadido un poquito aquí o se le haya quitado un poquito acá, entonces el que inspiró para hacer eso es el mismo que inspiró a la serpiente para hacer lo que hizo. Entonces el dueño de esa palabra pervertida es Satanás. Entonces, como es el diablo, entonces producirá ¿qué? Esa palabra pervertida producirá hijos ilegítimos de Dios. Al ser hijos ilegítimos, pueden decir que son hijos de Dios, pero su padre es el pervertidor. Entonces no son hijos de Dios, porque Dios no tiene hijos ilegítimos. Entonces son hijos bastardos. Entonces, al ser hijos bastardos de la palabra, entonces no son hijos para el rapto, son hijos para la gran tribulación. Así es que usted sabe entonces que toda simiente tiene que producir conforme a su simiente. Y si esa simiente es una simiente cruzada, produce un producto cruzado. Y cada día estará más cruzado y más cruzado hasta que encontramos que Dios lo destruye todo en el lago de fuego. Ahora vemos que el plan de Dios es tener las cosas en la condición original. El plan del diablo es pervertir la palabra original, pervertir la creación original, tanto en lo literal como en lo espiritual. Él comenzó la perversión aquí en la tierra, comenzó a pervertir el plan de Dios en lo literal. Y luego, cuando el plan de Dios se desarrolló en lo espiritual, entonces se metió también para pervertir el plan de Dios espiritual. Encontramos que conforme al plan de Dios en el original, en lo literal, en lo físico, él se metió y entonces logró introducir la cizaña. Y al producir o introducir la cizaña, entonces la cizaña que son los hijos del malo. En lo literal o en lo físico, descendientes de la serpiente. Y en lo espiritual, descendientes de Satanás. Porque la parte interna, la serpiente no la podía producir. ¿Ve usted? Ahora vemos que él logró sus propósitos, sus planes, y hasta, como vimos el viernes pasado, él logró hasta ligar los genes. Primero ligó la parte física, porque logró un producto con la pulpa humana, porque la pulpa humana la produce ¿qué?
la mujer. Entonces logró tener una simiente, la simiente de la serpiente, con pulpa humana, con cuerpo humano, ya no con cuerpo allá de la serpiente, sino con cuerpo de hombre. Y luego lo que le faltaba es ponerle a ese cuerpo de hombre, ponerle la simiente ahí, y entonces después ligar la simiente de hombre, ligarla con la simiente animal, y al hacer esas ligas, él tenía su plan ya preparado, el cual le iba a producir cierta clase de ser humano. Ahora esto es en lo literal, y entonces encontramos que el último pues fue Noé, el último que venía con todo como en el original, que su cuerpo físico no estaba ligado con simiente de la serpiente, o sea que no habían genes de la serpiente dentro de su cuerpo. En su sangre no habían genes de simiente de la serpiente. Luego de ahí para adelante, la cosa se ligó y entonces en la línea de los hijos de Dios, hubieron genes de la simiente de la serpiente con esas ligas que el diablo hizo ahí en Génesis. Encontramos Génesis 6 por ahí, cuando entonces los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas, y al verlas las tomaron y se casaron con ellas y tuvieron hijos, y entonces ahí fue ligada los genes fueron ligados ahí, y entonces encontramos que entre la línea de los hijos de Dios de vez en cuando aparecieron genes de la simiente de la serpiente manifestados, como encontramos en el caso de Esaú. Esaú era de la línea de la serpiente, un gene de la serpiente que apareció ¿dónde? En uno de la línea de Dios, y se manifestó ahí. Por eso el Señor dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aún antes de que naciesen, ya Dios había dicho eso. Aún antes de ellos tener la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, ya Dios había dicho: a uno aborrecí y al otro amé. Uno era de la línea de Adán, el otro era de la línea de la serpiente. Ahora encontramos que todos los de la línea de Dios, el gene que produce ese cuerpo en el cual ellos habitan, es un gene que viene de la línea de Adán. Recuerde bien eso. Aún el gene con el cual usted fue engendrado viene de la línea de Adán. Vea usted bien eso. El profeta dice que en cada ocasión en que el hombre conoce a la mujer, dice que hay 1.000.000 de genes. Y de ese 1.000.000 de genes que hay, dice que uno solo es el que sube y entonces se encuentra con el óvulo de la mujer, y entonces ese es el que es fertilizado y el resto se muere. De 1.000.000 de genes que hay ahí, ¿cuántos de esos genes son de la serpiente? ¿Ah? Pero si uno de los genes ahí llega a ser el que sube arriba, un gene de la simiente de la serpiente, entonces ¿produce qué? Produce un Caín, produce un Esaú o produce un Judas. Porque Judas también era un gene de la serpiente. Ahora vea que nuestros cuerpos, en todos los cuerpos de los hijos de Dios, después de Noé para acá, hay genes de Adán y genes de la serpiente en lo físico. Pero Dios es el que predestina cuál de ese 1.000.000 de genes, cuál de ellos es el que va a fertilizarse y formar el cuerpo suyo y el mío. Y aún el color de sus ojos, el color de su pelo, el color de su piel, todo está en ese gene que Dios predestinó que habría de ser el gene que formaría el cuerpo suyo y el cuerpo mío. Ahora recuerde que ninguno, usted y yo, y todos nosotros, el gene que lo formó usted, ese fue un gene de allá de Adán.
en lo físico, pero lo importante actualmente no es la parte física, aunque la parte física pues vino en esa forma, pero la parte espiritual es la más importante, porque muchos genes de Adán en la parte física aparecen sobre la tierra, viven sobre la tierra, sus nombres están escritos en el libro de la vida también, en el libro de los vivientes, en el libro de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Muchos también mueren, porque actualmente lo importante no es la parte natural, la parte física, sino la parte espiritual. No es lo más importante que usted sea un gene de Adán, porque eso lo único que produce es el cuerpo, la parte física. Pero lo importante es usted ser en lo espiritual un gene de Dios. Al ser un gene de Dios, entonces con ello es que Dios está tratando. Ahora recuerde que los genes de Dios, Dios los coloca ¿dónde? En los genes de Adán. Recuerde bien esto. Dios no coloca un gene de los de él en un cuerpo que es formado por un gene de la serpiente. No, ahí no los coloca. Usted sabe también que hay muchas personas que sus nombres ni están escritos en el libro de los vivientes. Eso nos quiere decir que hay muchas personas que ni están en la lista de seres humanos. Y todos los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y dice que aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, dice que serían engañados ¿por quién? Por la bestia y la imagen de la bestia. Así es que esto es un poquito más profundo de lo que uno se imagina en cierto sentido, pero para los hijos de Dios esto es bien sencillo, porque lo primero para los hijos de Dios es que ellos son hijos de Dios, son genes de Dios, y en cuanto a sus cuerpos, Dios colocó ese gene de Dios en un gene de Adán. Ahora que nuestros cuerpos pues están ligados, nuestros cuerpos están ligados, en nuestra sangre está una liga de genes de Dios y genes de la serpiente. Pero el gene que lo hizo usted era un gene de Adán. Ahora encontramos en esta ocasión en que estamos hablando acerca de los genes, encontramos que habría falta uno que viniera para redimir la raza humana que estaba perdida. Y entonces tenía que venir alguien en el cual no hubiese liga, en el cual no hubiera liga, sino que fuera realmente gene de Dios. Porque los genes de Adán, la genealogía de Adán ya estaba toda ligada y estaba tocada por el pecado, y entonces el diablo tuvo acceso para meterse dentro de la genealogía de Adán y ligar los genes. Entonces tenía que venir uno que viniera sin liga, el cual tuvo que ser el mismo Dios, formar un cuerpo en el vientre de María, y entonces al formar un cuerpo en el vientre de María, fíjese, usted sabe que la mujer produce la pulpa, o sea, la parte física, la carne, el cuerpo, lo produce la mujer, pero la vida, la sangre y la simiente la produce el hombre. María no podía producir la pulpa de ese niño porque la pulpa y la sangre, ambos estaban ya ligados. Entonces, si producía María la pulpa de ese cuerpo, habría de producir un cuerpo pecaminoso. ¿Ve usted? Entonces no podía redimir la raza humana. Tampoco podía entonces ningún hombre producir un hijo puro en el cual no hubiera sangre, no tuvieran genes de la serpiente metidos ahí. Así es que toda la sangre humana estaba contaminada con genes de la serpiente también. Estaba todo sucio, y entonces tuvo que venir uno formado por la palabra hablada, formado
de la tierra, como fue formado Adán. Ahora, usted dice, no, pero fue formado en el vientre de María. Pero María, ese cuerpo, era tierra, pero en estado más avanzado, en estado más perfecto, era tierra. Y fue formado ahí en el vientre de ella, y entonces creció ahí dentro y luego nació, y el que fue formado ahí fue el cuerpo donde el segundo hijo, el segundo grano de trigo sería manifestado, el segundo Adán sería manifestado. Entonces, nació, vivió ahí, fue el segundo grano de trigo, y en él no había ninguna clase de liga, ni en la sangre, ni en la carne, ni en el espíritu, ni en el alma tampoco. Era totalmente la simiente de Dios. Entonces, podía Él pagar el precio por nosotros para entonces rescatarnos y llevarnos de nuevo a el original. Por eso es que tenemos la promesa de que tendremos un cuerpo en el cual no habrá ninguna liga de sangre, ni habrá ninguna liga de carne como la que hoy tenemos. Será un cuerpo muy diferente al nuestro, porque el nuestro está todo ligado, y las células están todas ligadas, y la sangre está toda ligada. Pero el cuerpo que habremos de tener será un cuerpo en el cual no habrá liga. Por eso la carne, fíjese, la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. La carne fue ligada allá en Génesis, y la sangre también fue ligada con la de la simiente de la serpiente. Por lo tanto, no puede heredar el reino de Dios. Tiene que haber un nuevo cuerpo para nosotros habitar eternamente en él, porque con este no podemos habitar allá. Ahora vemos también que en Cristo fue encontrado el hombre en el cual no había liga, para poder resolver el problema que había en medio de la raza humana. Murió, derramó su sangre y fue derramada sobre la tierra. Al ser derramada sobre la tierra, nuestros cuerpos son ¿qué? Tierra. Así es que la sangre tocó nuestros cuerpos. Ahí en la tierra estaba su cuerpo y estaba el mío. Así es que la sangre tocó nuestros cuerpos. ¿Y dónde estábamos nosotros? Estábamos en Cristo. Estábamos en Cristo. Cuando Él moría allí, también moríamos nosotros. Ahora nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo cumplió lo que ningún hombre había podido cumplir. Si Él no llega a aparecer, la raza humana hubiera desaparecido de sobre la faz de toda la tierra. Hubiera desaparecido poco a poco, hasta que se extinguiese. Ha estado desapareciendo. ¿No sabía usted eso? La raza humana ha estado desapareciendo y ha estado apareciendo una nueva raza entre la serpiente y el hombre. Eso es lo que ha estado apareciendo. Otra raza. Porque la raza humana, la original, mire, Adán no estaba destinado a morir. Fue por causa del pecado, por lo cual él encontró la muerte. Y luego los descendientes de Adán hasta Noé, encontramos que ellos vivían ¿cuánto? 800 y 900 años. Ninguno pudo pasar hasta los 1000 años por causa de que ya habían pecado, y por causa del pecado la sentencia era: el día que comieres morirá. Y como un día delante del Señor son 1000 años, no podía llegar a 1000 años, sino que tenía que morir durante ese milenio, durante esos 1000 años. Antes de completar los 1000 años, tenía que morir toda persona, todo ser humano. Por eso no pudieron pasar de ahí. Bueno, yo no sé si ustedes han estado leyendo en estos últimos días en el periódico El Mundo, que han estado saliendo algunas cositas ahí de personas centenarias ahí por Rusia. Los caucasos o algo así se llaman. Son gente sencilla, humildes, gente pobre. Dice estos reportajes, dice que no saben ni leer ni escribir. Dice que son campesinos, son labradores de la tierra,
y pastores de ovejas, y no les interesa la civilización. Son gente del campo, y los científicos, lo que les está raro es cómo esa gente que no saben ni leer ni escribir, tienen una dieta perfecta, balanceada, en la cual ellos nunca padecen de cáncer. Son inmunes al cáncer. Ellos no tienen los problemas que tenemos nosotros como seres humanos en cuanto a nuestro cuerpo. Y en cuanto a la edad, ellos viven sobre 100 años. 100, 120, 130, 140 y por ahí para arriba. Pero nadie puede llegar a 1000 años. Bueno, parece que parece que son los más puros que están en cuanto al cuerpo físico de la línea de Adán. Puede ser que sea que están bastante puros y no se han contaminado tanto y no se han ligado tanto, y tampoco se han ligado tanto con las comidas estas científicas, que a todas las cosas que uno compra en los supermercados, a todo le añaden algo por el lado, y eso es lo que nos hace daño a nosotros y nos acorta la vida. Pero estas personas pues duran muchísimos años, pero con todo y eso se mueren. Y si se mueren sin haber encontrado realmente la fuente de la vida, que es Cristo, pues ¿de qué le valió haber vivido tantos años? Así es que aunque ellos piensen o digan que han encontrado la fuente de la juventud, no la han encontrado. Lo primero es que se ponen viejos y lo segundo es que después se mueren. Así es que no la han encontrado todavía. Pero usted y yo, que aunque nos muramos a los 20, 30, 40 o 50 o 60 años y no duremos tanto, con todo y eso la hemos encontrado y tendremos un cuerpo jovencitito y que nunca más morirá. Ahora hemos visto que el Señor Jesucristo murió. Ese fue el grano de trigo, el segundo grano de trigo. Él murió y luego estuvo en el sepulcro por 3 días y luego le predicó durante ese tiempo a las almas encarceladas, las cuales fueron desobedientes en los días ¿de qué? De Noé. Cuando se estuvo llevando a cabo ese cruzamiento de los genes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y hubo ese cruzamiento, entonces ahí a esos que vivieron en ese tiempo el Señor fue y les predicó, pero lo que le predicó fue juicio, no era para salvación. Fueron incrédulos al mensaje de Noé y aún al mensaje de Enoc también. También encontramos que luego pasó por el paraíso y se llevó a la descendencia de Adán. A esa descendencia de Adán se los llevó, a esas genes de Adán se los llevó en la resurrección y aparecieron en la ciudad de Jerusalén, aparecieron Abraham y Sara, aparecieron por allí, por poco los conocen. Estaban jovencititos, pero por poco los conocen, y entonces cuando iban caminando así, cuando doblaron una esquina ahí, se les desaparecieron a las gentes que estaban pendientes y estaban ya dándose cuenta que no eran gentes de aquel tiempo, sino que eran de otro tiempo y que habían resucitado. Habían allí muchos ya dándose cuenta. Bueno, entonces encontramos que luego de haber resucitado, estuvo por 40 días apareciéndole a sus discípulos. Durante esos 40 días le apareció por 8 veces. Luego ascendió a los cielos y luego descendió en forma de espíritu 10 días después de haber ascendido. Ahora fíjese que todo esto, este grano de trigo, vemos la trayectoria de él, luego vemos que el día de Pentecostés viene sobre la simiente que estaba esperando que él viniera en espíritu. Y vemos que la simiente de Dios, la simiente de Adán, que había estado esperando por siglos y siglos la aparición del Mesías y que había muerto, pero en la fe de que se encontrarían con él, vemos que este grano de trigo, el segundo Adán, fue el primero de entre ellos, el primero que resucitó, el primero que fue vivificado. Fue hecho el primero de la resurrección de todos estos nuestros seres queridos del Antiguo Testamento.
Entonces, él fue el primero de todos ellos, el primero en todo. Ahora, no pierda esto, porque esto fue, fíjese, él tomó los de la primera dispensación y él vino y se convirtió en la cabeza de los de esa primera dispensación. Y entonces, él mismo, estando allí presente, él era también el comienzo de la segunda dispensación. O sea que comenzando la segunda dispensación, ¿qué pasó? Él vino a ser el primero de los de la dispensación pasada, el primero en resucitar y el primero en ser perfecto. Nadie más había llegado hasta ese lugar, hasta esa posición. Entonces, luego encontramos que en el día de Pentecostés allí nació la iglesia, que fue la siembra del trigo. Allí fue sembrado aquel grano de trigo que había muerto y resucitado y había ascendido a los cielos. El día de Pentecostés fue sembrado en los corazones de aquel grupo de hermanos 120 que se encontraban allí. El terreno donde fue sembrado ese grano de trigo fue en el corazón de aquellos 120. Primero había sido sembrado ¿dónde? Había sido sembrado en aquel cuerpo que nació de María, en uno. Pero ahora el día de Pentecostés fue sembrado ¿en cuántos? En 120. Entonces, además de eso, ellos, aquel grupo de 120, ellos eran el trigo de la siembra del Señor. Entonces, fíjese, un solo grano de trigo se convirtió ¿en cuánto? Se convirtió en 120 granos de trigo, porque el pilar de fuego se dividió en 120 partes. Ahora encontramos que fue sembrado, allí está la planta de trigo, allí está la iglesia como grupo, la mata de trigo. El profeta dice que el libro de la vida, en las edades dice que el libro de la vida es el registro de la mata de trigo. De la mata de trigo, ese es el registro de la mata de trigo, el libro de la vida. Entonces dice que en ese campo donde fue sembrado el trigo, dice que el diablo vino y sembró cizaña. Ese campo no es otro sino la iglesia. En la iglesia, ahí también se encuentra la cizaña metida. Entonces, la iglesia está compuesta de dos vides, la vid verdadera y la vid falsa, el trigo y la cizaña. Entonces encontramos que los siervos quisieron arrancarle el trigo porque le dijeron, pero Señor, ¿cuándo tú sembraste cizaña en tu campo? En el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que fue sembrado allí? Trigo. ¿Cuándo tú sembraste cizaña? Él no había sembrado cizaña, sino que había sembrado trigo. Por lo tanto, encontramos que la cizaña fue sembrada más adelante, fue el espíritu del anticristo, y en el día allá de Nicea, en el tiempo de Nicea, allá fue sembrada por completa la cizaña, y entonces de ahí para adelante apareció en medio de la iglesia totalmente manifiesto, totalmente, porque primero fue sembrada la semilla. Allá en Éfeso, fue sembrada la semilla de la cizaña. Vea usted que era el nicolaísmo. Ahí fue sembrada la semillita de la cizaña, pero ya en Nicea aparece la mata de cizaña. ¿Ve? Entonces, cuando aparece la mata de cizaña, también está la mata de trigo y se parecen ambas. Entonces, comenzaron a crecer y a crecer, pero llegaría el tiempo de la cosecha, y cuando llegase el tiempo de la cosecha, la mata de trigo tendría granos de trigo igual a como era el primer grano de trigo que fue sembrado. Y la cizaña, pues, no tendría trigo. Y llegaría entonces el tiempo de tomar la cizaña en manojo, atarle en manojo, y ese no es otra cosa sino el Concilio Mundial de Iglesia atando en el ecumenismo la cizaña
y entonces luego amontonarla en ese ecumenismo, unir todas las religiones para ser quemadas en el fuego de la gran tribulación y después ser destruidas en el lago de fuego. Pero en ese tiempo también el trigo estaría presente, la mata de trigo daría trigo y entonces ese trigo sería madurado con el sol. El sol de justicia saldría fuertemente y en ese tiempo de la tarde sería el tiempo en que el sol maduraría ese trigo, porque sería el tiempo del Hijo del Hombre para madurar el trigo. Por eso el profeta dice que el trigo tiene que ser colocado delante del sol, delante del Hijo del Hombre para madurar hasta la estatura de un hombre perfecto como individuo y madurar hasta la estatura de una iglesia perfecta como grupo. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que ese sol maduraría el trigo y luego entonces sería recogido y almacenado en el alfolí del Señor. Encontramos que esto se ha cumplido como grupo, pero como individuo no se ha cumplido. Como grupo hemos visto que el grupo de escogidos, la novia o la esposa, maduró. Hemos visto que llegó a la estatura de una iglesia perfecta y por eso fue que entonces pudo estar o ha estado casada con el esposo. Y por eso fue que tuvo un hijo, o le fue engendrado un hijo. Y vemos entonces que como individuo es que nosotros no hemos madurado hasta la estatura de un hombre perfecto. Como individuos, pero como grupo, ya sí. Ya eso pasó a la historia. Pertenecemos a un grupo perfecto. Por eso el profeta dice en el mensaje de rapto y otros mensajes, dice, la novia está delante del Señor perfecta, sin pecado, como si nunca antes hubiera pecado, y está casada con el virtuoso Hijo de Dios. Así es que llegó totalmente a la total perfección como grupo, el único grupo de las edades de la iglesia, el único grupo que llegó a la perfección fue no la Odisea, sino el grupo de la edad de la palabra. Por lo tanto, ese grupo de la edad de la palabra tiene entonces que producir un hijo, porque el grupo de Pentecostés, el grupo que nació en Pentecostés, aquella novia que nació en Pentecostés, aquella novia no pudo casarse con su novio. Aquella novia, antes del novio casarse con ella, porque el novio estuvo aquí en la tierra, se enamoró de ella, ella nació y entonces le dio la sortija de compromiso, el bautismo del Espíritu Santo, las primicias. Pero cuando él vino para casarse, hacía tiempo ya que en el concilio de Nicea ya había caído en adulterio con el anticristo. El mismo diablo, entonces así como hizo con Eva, hizo con la Eva espiritual, la novia del Señor. Por eso San Pablo siempre estaba muy preocupado y decía, me temo que como la serpiente engañó a Eva, sean vuestros sentidos extraviados o pervertidos o engañados ustedes. Ve, hablando de la Eva espiritual, de la novia del Señor. Y el temor que Pablo tenía de que la novia del Señor fuese engañada, se cumplió porque fue engañada allá en el concilio de Nicea, y entonces le fue engendrado, ¿qué? Un hijo, el cual era un hijo denominacional. Le fue engendrado, ¿qué? Denominación. Entonces, vea usted que al ser engendrado un hijo, ese hijo denominación es el Caín en lo espiritual. Denominación es Caín en lo espiritual. Entonces, luego encontramos que Caín mató a Abel. Encontramos
que esa tremenda persecución a la cual fue sometido el pueblo del Señor, fue una persecución tremenda. ¿Qué era eso? Denominación, matando o persiguiendo y matando a qué? A el hijo de esta novia. Pero ese hijo de esta novia, el cual había nacido, no era un hijo palabra. De este texto, no era un hijo palabra, porque vino en una forma que no era la forma correcta. Por eso en las edades de la iglesia, el hijo que vino en las edades de la iglesia, el hijo de esa novia que nació en Pentecostés, el hijo de esa novia, por la línea del Señor, por el segundo Adán, que no era un hijo perfecto. Por eso ninguna de las edades fue edades perfectas, porque vino a través de edades denominacionales. Así como vinieron los descendientes de Adán, vino Abel, vino Set, y por ahí para acá vino Enoc, vino Noé y todos ellos, pero ellos vinieron por una vía ya pervertida, vinieron por el sexo cuando debieron de haber venido por la palabra hablada. Entonces, en lo espiritual, los hijos de Dios que aparecieron en las edades de la iglesia, ellos debieron de haber aparecido por la palabra pura y plena, por la palabra hablada. Pero, ¿qué pasó? No vino de esa manera totalmente, sino que vino por la palabra, pero en forma ya pervertida. Vino por la palabra, pero metida en denominación. Por eso encontramos que durante las edades de la iglesia, el mensaje que había de parte de Dios en las edades de la iglesia, no era un mensaje perfecto totalmente. Era el mensaje de Dios, pero tenía siempre algo que no era correcto. Encontramos el mensaje de Lutero. El mensaje de Lutero en cuanto a justificación, esa parte era palabra perfecta, pero tenía que bautizaban todavía en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es perfecto. O sea, siempre tenía algo que no era palabra. Por lo tanto, los hijos que venían y que nacían en esas edades y que le nacía a esa novia caída, no eran hijos perfectos. Por eso ninguno pudo llegar a la perfección. Por eso ninguno pudo llegar a la adopción. ¿Ve usted? En ninguna de las edades de la iglesia hubo adopción. Ningún hijo de Dios que vivió en las edades de la iglesia, ninguno fue adoptado en ninguna de las edades. Encontramos que el que fue adoptado en este tiempo final fue el hermano Branham, uno de nuestros hermanos, que fue adoptado fuera de la edad de la Odisea. No fue adoptado adentro, sino fuera de la edad de la Odisea. Porque encontramos que cuando en el 63 fue adoptado, ya la edad de la Odisea había terminado. Y ya se había comenzado una nueva edad y una nueva dispensación. Porque allá no hay adopción. Allá lo que hay es la promesa de morir con la esperanza de una resurrección segura. Así como para los descendientes de Adán, ellos tenían la fe en que lo que ellos tipificaban con su corderito, ellos algún día verían a ese Cordero de Dios, y cuando, aunque estuvieran muertos, cuando lo vieran, entonces ellos resucitarían y seguirían con el Señor, porque Él sería el primero de entre todos ellos, el primero que sería perfecto, porque no había venido ninguno perfecto después de Adán. Ahora encontramos que todo esto usted lo tiene que mirar en la primera dispensación, y luego lo tiene que mirar en la segunda, y luego mirarlo en la tercera. Porque todo esto es el plan de Dios, y esto corre en forma de ciclo.
Lo mismo que Dios hizo en la primera, lo hace en la segunda, y lo mismo que hizo en la segunda, lo hace en la tercera, pero cada vez que lo hace de nuevo en una nueva dispensación, va siendo perfeccionado más y más y más, hasta que llega a la tercera dispensación, que es la edad de la perfección. Entonces, en esta tercera dispensación es donde único se llega a perfección. Ahora, fíjense, todos estos hijos de Dios que nacieron en estas edades de la iglesia, pues ninguno podía ser adoptado, porque en ninguno estaba la palabra 100%. Tenían la palabra, pero una porción de la palabra en ellos. La porción de la palabra que correspondía a ese tiempo, pero el resto era antipalabra. O sea, había una liga de simiente. ¿Ves? Ahora usted puede ver cómo el diablo coló la simiente de él en lo espiritual, la simiente antipalabra la coló. ¿Dónde? También en medio de la iglesia. Entonces, al colarla en medio de la iglesia, entonces, pues eso produjo una clase de creyentes denominacional. Pero también aparecieron los hijos de Dios. Por esa línea, aún en medio de tanta liga, aparecieron los hijos de Dios con una porción de la palabra de Dios y descansarían en paz hasta que viniera la palabra en su plenitud. Y entonces, cuando viniera la palabra en su plenitud, ella vendría en carne humana, y entonces él sería la cabeza, sería el primero de todos esos que durmieron en las edades pasadas. Así como el Señor Jesucristo, cuando vino, fue el primero de los que durmieron del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Señor ha venido por segunda vez, Él es el primero de los del Nuevo Testamento. ¿Ve usted? Ahora, viendo el cuadro en que estamos actualmente, porque si nosotros logramos ver la situación o la posición nuestra actualmente y las bendiciones que hay de parte del Señor para nosotros estaríamos entonces, espiritualmente hablando y físicamente hablando, estaríamos sin límites, y el poder de Dios estaría sin límites en medio nuestro. Y para Dios no habría límites en cuanto a lo que Dios podría hacer en medio nuestro y a través de cada uno de nosotros. Las cosas que no pudo hacer en el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia, las puede hacer en este tiempo si nosotros logramos ver nuestra posición en el reino de Dios en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Ahora fíjense, vamos a darle un poquito para atrás, porque hay muchas cosas que hay que hablarle y después volver para atrás y tocar un poquito y pasarlo acá y después. Fíjense, el Señor, cuando vino a la tierra, trajo el nombre de Redentor, para hacer la obra de Redentor, pero cuando murió, venció, fue al infierno, venció el infierno y tomó las llaves del infierno, venció la muerte, resucitó y ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, ¿qué le pasó? Recibió un nombre nuevo. Fíjese usted que siempre que hay una muerte, sepultura, resurrección y rapto del grano de trigo, ¿qué pasa? Entonces se recibe un nombre nuevo. Él lo recibió. Entonces, la iglesia del Señor que nació el día de Pentecostés, ella vivió y tuvo un ministerio muy maravilloso y tuvo un ministerio muy glorioso aquí sobre la tierra. Pero, dice el profeta, ya para el año 53, ya para la edad de Éfeso comenzó por ahí, por el año 53, comenzó la edad de Éfeso. El profeta dice, ya para la edad de Éfeso, ya esta iglesia que nació el día de Pentecostés ya era una iglesia caída, una novia caída, porque había dejado que su primer amor, y el primer amor es el amor a Cristo, a la palabra. Por eso fue que entonces, al dejar su primer amor, ¿qué pasó?
cuando Eva dejó su primer amor a Adán, que era la palabra encarnada, ¿qué comenzó? Comenzó a verse con la serpiente. Y entonces le fue engendrado un hijo. Cuando esta novia que nació en Pentecostés dejó su primer amor, la Cristo, la palabra, comenzó a verse ¿con quién? Con el espíritu del anticristo, y entonces comenzó a darle oportunidad y le fue engendrado un hijo también. Ahora encontramos que esta novia o esta iglesia, así como Cristo estuvo aquí en la tierra, nació y luego murió, estuvo allá en el infierno, luego pasó por el paraíso y luego resucitó y ascendió a los cielos y recibió un nombre nuevo. Encontramos que esta iglesia del Señor, esta esposa del Señor, nació en Pentecostés, pero luego murió. Y luego fue sepultada en las edades del oscurantismo. Pero luego cuando resucita, ¿qué pasa? ¿Cuándo es que resucita? Ella resucita al tercer día, así como Cristo resucitó al tercer día. Pasado el tercer día, resucitó el Señor. Y entonces, ¿qué día era ese entonces? Fue el primer día de la semana que resucitó el Señor. Y el primer día de la semana es ¿qué? Domingo. Porque siempre las semanas comienzan el domingo, en el plan de Dios. Entonces, domingo, literal, resucitó el Señor. Y domingo espiritual, resucita la novia del Señor. Entonces estuvo muerta durante las edades del oscurantismo, y entonces encontramos que le estuvo predicando durante las edades del oscurantismo a almas encarceladas, pero también pasó por el paraíso y recogía a todos los hijos de Dios que estaban ahí en ese lugar. ¿Ve usted? Así es que el trabajo del Señor allá fue para dos grupos. Para uno predicarle condenación y para otro predicarle la liberación y el sacrificio perfecto que ya había sido efectuado, el cual ellos habían tipificado con la muerte de un corderito. Entonces ya cuando resucitan el día octavo, que es la edad de la palabra, no la edad de la Odisea, sino la edad de la palabra, ahí resucita y cuando resucita ahí, ¿qué pasó? Cuando resucita ahí y es raptada ahí a la edad de la palabra, ¿qué pasa ahí? Pues recibe un nombre nuevo también. Así como el Señor recibió un nombre nuevo. Entonces, fíjese, el Señor estuvo aquí sobre la tierra, nació y luego murió con el nombre ¿cuál? Jesús de Nazaret. Y con ese nombre lo redimió. Pero luego cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos, allá recibió otro. Y cuando regresa en su segunda venida, regresa con el nombre que había recibido allá. Por eso es que la gente hoy no se pueden dar cuenta que es el mismo Señor viniendo en carne humana, en otro cuerpo y con otro nombre. ¿Ve usted? Es el mismo Señor. Y el Señor es el Espíritu, es Dios, viniendo en otro cuerpo y utilizando el nombre nuevo, el cual Él recibió cuando ascendió a los cielos. Y también la novia del Señor, la esposa del Señor, ella murió y cuando ella nació, y cuando nació, ¿cómo se llamaba? Señorita Jesús. Y tenía el anillo de compromiso, que era las primicias del Espíritu Santo. Señorita Jesús, y cuando murió como la señorita Jesús. Y estuvo muerta y venció el infierno, la muerte, el diablo, las puertas del infierno, y todo lo venció a través de las edades de la iglesia. Por eso es que en las edades de la iglesia hay una bienaventuranza para cada cual que vence. Al que venciere yo le daré tal cosa, al que venciere le daré tal cosa. Y a los vencedores de la última edad le dice, yo les daré que se sienten conmigo. ¿Dónde? Acá arriba, en mi trono. Son los únicos que se sientan en su trono, hablando del trono espiritual y del trono literal. Hablando del trono espiritual, pues es el octavo lugar,
la edad de la palabra. Y hablando del trono literal, será en el trono literal allá en la Nueva Jerusalén, la parte de arriba, ahí es que estarán el grupo escogido de este tiempo. Ellos gobernarán sobre todos los que vivieron en las edades pasadas. Sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Lutero, sobre Wesley, sobre el grupo de todos ellos. Ellos gobernarán. ¿Ven? Es el privilegio más grande, el privilegio de este grupo de este tiempo. Ahora, fíjese, encontramos que esta novia que nació, murió como la señorita Jesús, pero ahora al octavo día se levanta. Y cuando se levanta, no se levanta ahora como la señorita Jesús. Se levanta ahora con el nombre nuevo del Señor, el cual es el nombre eterno de Dios. ¿Y quién levantó a Cristo de los muertos? Dios. Aquel Espíritu eterno que estaba dentro de aquel cuerpo fue el que levantó aquel cuerpo del sepulcro. ¿Y quién es el que levanta a la novia que cayó, la cual nació en Pentecostés? ¿Quién es el que la levanta acá en el día octavo, en el domingo? Hablando espiritualmente, domingo es Sunday. Sunday. O sea, día del Hijo. El día del Hijo no es el día séptimo, el día del Hijo es el día octavo, domingo. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que en el día del Hijo, el Hijo del Hombre viene y resucita esa novia que había muerto, y la resucita, y cuando la resucita, entonces ella recibe el nombre de ese que la resucita. Por eso a muchas personas les puede estar raro, porque ahora, en esta resurrección, ahora la novia lleva otro nombre, porque ahora la novia lleva el nombre del esposo, porque él vino y la resucitó y se casó con ella. Ahora recuerden que siempre que el profeta dice novia, es esposa. Lo que pasa es que, por lo que yo he visto en los Estados Unidos, cuando se refiere a esposa, usan la palabra bride, y si nosotros la traducimos acá, nos quiere decir novia, pero si la buscamos en la Biblia, usted busca la Biblia en inglés, y donde dice el esposo y la esposa dicen ven, en inglés dice el esposo y the bride, ¿ves? Dicen ven. Entonces bride, traducido correctamente acá a nuestro idioma, a nuestro español, y a lo que conlleva el mensaje de la hora y a lo que Dios está diciéndonos, es esposa. Por eso, fíjese, si usted entonces lee en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, el profeta dice, la novia está embarazada. En inglés dice the bride, pero si uno lo traduce correctamente, entonces tiene que traducir la esposa está embarazada, porque está casada. Porque si dice la novia está embarazada, sin haberse casado, pues hay algo mal ahí. Hay algo mal ahí. Entonces la esposa está embarazada porque se casó. Por eso las bodas del Cordero llegaron y entonces se casó con ella y entonces quedó embarazada. Ya no es novia, sino esposa. Entonces, usted observa y se da cuenta que cuando el Señor regresa, por segunda vez regresa, ¿en qué? En otro cuerpo. En otro cuerpo el Señor le regresa. Y cuando la novia regresa nuevamente a esta tierra, cuando regresa, estuvo en el tiempo de Pentecostés por unos cuantos años aquí en la tierra, pero murió y ahora cuando regresa de nuevo, aparece en otro cuerpo, no en el cuerpo aquel que era la novia ya, sino aparece en otro cuerpo de creyentes. No el cuerpo de creyentes de los 120 y de los que fueron añadidos a aquellos 120, sino que aparece ahora en otro cuerpo de creyentes que lleva otro nombre. El nombre de Dios, el nombre del esposo. Entonces, ya estamos viendo que el primer grado de trigo fue Adán. Y encontramos que el segundo grado de trigo fue el Señor Jesucristo. Y llegó a la perfección, fue mecido y fue sembrado en los escogidos de aquel tiempo. Pero ahora encontramos
conforme a la palabra del Señor. Lo vamos a buscar por aquí, lo tengo, aquí lo tengo, página 14, página 14 y página 15, vamos a leerla aquí, porque habría otro grano de trigo que llegaría a madurez, el cual entonces sería mecido sobre el pueblo. Dice, si hubiera algún ritual santo debería surgir en el día del sábado, el cual era el séptimo día de la semana, el cual es sábado. Pero notaron ustedes en esta conmemoración, mecerlo en el primer día de la semana, la gavilla, lo cual era el primero de tus simientes que tú sembraste. Fíjese, simientes. Ahora este es en lo físico, y luego esto físico tipifica lo espiritual. Simiente literal es simiente literal, de trigo o de lo que sea. Aquí habla de trigo. Pero simiente de trigo en lo espiritual son hijos de Dios. Cuando crece y se madura, cortas la gavilla y la llevas al sacerdote y deja que la tome y la mesa delante del Señor para que seas acepto, que eres aceptado. Has venido con tu gavilla y Él la mecerá delante del Señor, no en el sábado, el séptimo día, sino el primer día, lo cual llamamos domingo, Sunday, día del sol. Por supuesto, esa es una palabra romana, lo cual ellos llamaron el día del sol, por los dioses del sol. Mas ahora ha cambiado. No es Sunday, no es Sunday ya más. Un día del Hijo, Sunday. O sea, no es ya más día del sol, sino día del Hijo. Ve ese día domingo que los romanos lo usaban como día del sol, día domingo. Ahora en el plan de Dios, domingo viene a tipificar el día del Hijo del Hombre. Día del Hijo, que ese grano de trigo, el primero de Dios levantado de entre los muertos, será mecido sobre la congregación, que nosotros somos su simiente, y esa es la primicia de la simiente de aquellos que durmieron, mecido sobre el primer día de la semana. En el domingo Él resucitó, dio a Dios y ascendió a lo alto en presencia de la gente. Noten, ese fue el primer grano de trigo de Dios que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano de trigo de Dios, por el poder vivificador de Dios. Dios vivificó su vida, le levantó de entre los muertos. Y Él fue la primicia de aquellos que durmieron. La primicia. ¿Ve usted bien eso? Él fue la primicia de ¿quiénes? De aquellos que habrían de morir, de dormir, o de aquellos que ya habían dormido. De los que ya habían dormido del Antiguo Testamento, porque habría de haber otra primicia, otro grano de trigo, que habría de aparecer en la tierra, el cual sería la primicia de los que habrían de morir en el Nuevo Testamento, en las edades de la iglesia. Y siempre viene al final, cuando ya todos esos granos de trigo, esa simiente de Dios, esos hijos de Dios ya han muerto, entonces aparece el grano de trigo perfecto, y entonces es el primero que llega a la perfección y es el que perfecciona a todos los que ya habían muerto sin haber sido perfeccionados. Él era esa gavilla. Ese es el por qué ellos tenían que mecer esa gavilla, por cuanto era el primero que viene a madurez, y fue movido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que el resto de ellos vendría, que el resto de ellos, el resto de los que ya habían muerto vendrían. Y era una señal. Y hoy día, por cuanto Él era el primer hijo de Dios a llegar a completa madurez para estar en Dios, Él fue arrancado de la tierra y es mecido sobre la gente. Oh, qué elección gloriosa, por el poder vivificador. El primero, aunque Él tuvo, en lo cual Él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde, que Él fue tipificado, pero esto es realmente la primicia de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés,
cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés esperando la bendición que venía. Y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo, Sunday. Nuevamente, en los días que el Hijo del Hombre se manifestare o mecido nuevamente sobre la gente. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Quién fue aquel grano de trigo? El Verbo, la palabra hecha carne, y habitó entre nosotros. ¿Quién será este otro grano de trigo que en el tiempo final, conforme a Lucas 17:30, el Hijo del Hombre se manifestaría? ¿Quién sería? Sería la palabra encarnada nuevamente, conforme a como nosotros sabemos que ya se encarnó. Malaquías 4:5, Lucas 17:30 y todas estas escrituras nos señalan que la palabra se encarnaría nuevamente, o sea que Dios, que es la palabra, se haría hombre nuevamente. Y como fue en los tiempos del Señor Jesucristo, sería nuevamente en este tiempo. O sea, Dios hecho hombre en este tiempo para llevar a cabo la reclamación, y Él sería el primero en llegar a madurez. Él sería el primer grano de trigo que llegaría a madurez, el primer grano de trigo de todos los de las edades de la iglesia. Él sería el primero. Pablo no llegó como mensajero, ni ninguno de los mensajeros llegaron a madurez total. Ninguno llegó a la perfección. Solamente este grano de trigo que en el tiempo final se manifestaría y sería mecido, conforme a las promesas del Señor, sería el que llegaría a madurez para así perfeccionar a todos los demás granos de trigo de las edades pasadas. Él fue el que pudo hacerlo. Él fue el que vino con un ministerio perfecto y el que perfeccionó el ministerio de todos los demás, porque el ministerio llegaría a la perfección cuando reprodujese a Jesucristo en carne humana. Entonces, el ministerio, fíjese, esto hay que verlo de diferentes ángulos, porque si uno lo ve de un solo lado, después se le queda del otro lado. El ministerio de los 7 mensajeros llegó a la perfección, ¿cuándo qué? Cuando fue reproducido en uno de los mensajeros, fue reproducido Dios en carne humana. Cuando Dios se encarnó en uno de los mensajeros, entonces el ministerio de Dios a través de los mensajeros llegó a la perfección. Y también podemos mirar desde otro ángulo y ver que el ministerio del 7º mensajero llegó a la perfección cuando reprodujo a Jesucristo en carne humana. Así es que podemos verlo de diferentes ángulos para ver todo lo que conlleva estas palabras del profeta, que el ministerio llegó a la perfección cuando reprodujo a Jesucristo en carne humana nuevamente. Y el ministerio también de la iglesia como grupo llegó a la perfección cuando fue reproducido Jesucristo en carne humana en medio de la iglesia. Jesucristo vino en carne humana en el 7º mensajero y estuvo en medio de la iglesia. Eso es Dios reproducido en medio de la iglesia en carne humana. Llegó a la perfección y por eso hoy en día hay una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, y por eso encontramos que está casada y embarazada y está de parto dando a luz un niño, el cual es el Isaac prometido, el cual estamos esperando. Ahora recuerde que el Isaac prometido no solamente representa el grupo de escogidos que nacerá de la esposa de Cristo, también representa la segunda venida de Cristo en carne humana que ya se cumplió en el hermano Branham. ¿Ve usted? Representa todas estas cosas, porque ese hijo prometido vino a la iglesia, Dios en carne humana en el cuerpo
del hermano Branham. Ese es nuestro Isaac, pero también el Isaac que estamos esperando será Dios en carne humana en cada uno de los escogidos, en cada uno de ese cuerpo de creyente que está naciendo. No ha nacido por completo, sino que está naciendo todavía, y esperamos y deseamos que todos los que han sido miembros y partes del grupo de la esposa, que todos los de aquí de Puerto Rico pues también vengan a ser parte de ese cuerpo de creyentes que es el hijo prometido. Porque el hijo que ha de nacer a esta esposa, a la esposa de Cristo, ese hijo es compuesto por personas que eran parte o miembros de la esposa también. O sea, fueron esposas, pero después esas mismas personas Dios viene y las convierte en hijos. Así es que encontramos que los mismos miembros de la esposa, de ahí salen los que van a ser miembros también del cuerpo del hijo que están haciendo. Ahora, hemos estado viendo que este segundo grano de trigo, o este tercer grano de trigo, que habría de aparecer en este tiempo, ya apareció. Nació el 6 de abril de 1909, en una aldea de Kentucky. Se llamó William Marion Branham. Vivió 56 años, no murió, sino que durmió en diciembre 24 de 1965. En lo físico, en lo natural, su cuerpo físico nació en esa fecha y partió en esa fecha. Y resucitará en el tiempo de resurrección. El tiempo de resurrección es este tiempo, y en cualquier momento nos encontraremos con él, luego de que haya resucitado. Ahora encontramos que luego del Señor haber resucitado, ascendió con todas aquellas simientes que habían muerto antes de él. Él fue la cabeza, él fue el primero de entre todos ellos. Él fue el primero y resucitó y subió con ellos y los llevó a la mansión celestial. Y así también este grano de trigo de este tiempo final será el primero, será el que encabece la resurrección y el rapto de todos estos granos de trigo que han vivido en estas edades de la iglesia. Encontramos también que esto es en lo literal, en lo natural. Pero en lo espiritual encontramos que este grano de trigo, en lo espiritual, este grano de trigo nació allá cuando él se convirtió al Señor y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahí fue que nació. Y luego encontramos que esto fue por allá por Indiana, Jeffersonville, Indiana. Encontramos que ese también que estaba dentro se llamaba William Marion Branham. Vivió, y en el 1963, hablando en términos espirituales, hubo una crucifixión. Y allí, en esa crucifixión, encontramos que fue crucificado. Porque lo que nació allá, cuando nació de nuevo, ¿qué fue lo que nació? La palabra nació dentro, así como la palabra nace dentro de usted cuando usted nació de nuevo. Pero luego encontramos que fue crucificado, y encontramos que luego tiene que resucitar. Ahora encontramos que también en cuanto a la palabra, a Cristo como palabra encarnándose en él, encontramos entonces que esto fue en otro momento, y encontramos que también esa palabra encarnada en él, ahora encontramos que a ese tiempo, o esa edad, encontramos que ya tenía unos 30 y pico de años cuando fue crucificado, porque encontramos que desde el 1933 que apareció el pilar de fuego, o desde antes,
ya la palabra estaba ahí, pero estaba como un niño. Estaba empezando su ministerio. Por eso empezó su ministerio en 3 etapas. El ministerio tenía 3 etapas y encontramos que iba creciendo allá cuando empezó su ministerio. Empezó predicando. ¿Quién era? Era la palabra. Estaba en él, pero estaba como un niño. Por eso no había llegado a madurez. No había llegado al tiempo de adopción. Y siguió creciendo, hasta que encontramos que ya en el 1963, ya esta palabra que estaba en él llegó a madurez. Al llegar a la madurez, entonces esa palabra fue adoptada. Encontramos que en 1963 fue adoptado él como mensajero. Fue adoptado también el mensaje que estaba en él, que era ¿qué? La palabra. Y fue adoptado ¿quién? Dios, que es espíritu, el cual estaba en él. Fue adoptado ahí. Entonces, en ese tiempo, por eso en el 1963, cuando la aparición de los ángeles, ahí fue la adopción. Entonces, en esa adopción, entonces, de ahí para adelante, fue muy poco tiempo el cual él predicó. El Señor, cuando fue adoptado, estuvo sobre la tierra 6 meses predicando, de ahí para adelante, ya adoptado. Y entonces encontramos que la palabra, encontramos que fue adoptada y estuvo un corto tiempo sobre la tierra. Ahora encontramos que fue crucificado. Fíjese, después de la adopción, le duró 6 meses nada más el tiempo para el Señor ser crucificado. Y el profeta dice que el Señor fue crucificado por segunda vez en el 1963. El Señor, la palabra, Cristo. La revelación de los sellos vino en el 63 y enseguida la crucificaron. ¿Ve usted? Pero ¿qué pasa? Resucitó. Está resucitado en medio de su pueblo. Que es la palabra, el mensaje, la revelación. Es el Cristo resucitado en forma de palabra, en forma de mensaje. No podía ser detenido en los sepulcros denominacionales, no podía ser detenido en las tinieblas, sino que tenía que resucitar. Ahora encontramos que el hermano Branham dice que mientras el Señor estuvo allá, ya muerto, estuvo predicando a almas encarceladas. Y encontramos que el profeta en el mensaje Almas Encarceladas dice que él está predicando a almas encarceladas ya. Que la tercera etapa es un ministerio de predicar a almas encarceladas. Porque ya en el 63 lo habían crucificado y luego, ¿qué pasó? Había descendido a ¿dónde? A las tinieblas, al lugar de almas perdidas, al lugar de donde ya no había oportunidad de salvación, donde ya estaban condenados, y por eso el mensaje a través del hermano Branham corrió por diferentes lugares, corrió por denominaciones, fue por acá, fue por allá predicando, pero sin oportunidad para esas gentes tener la oportunidad de salvación, porque ya estaban condenados. Encontramos que ese mensaje de acusación es un mensaje predicado, un mensaje de juicio en el cual hace lo mismo que fue hecho cuando el Señor estuvo allá en el infierno, que les predicó un mensaje de condenación, de juicio. Entonces aquí en el mensaje de acusación encontramos que son acusados y condenados todos esos que están metidos en las denominaciones. Pero encontramos que también en esa pasada que da, pasa y se tropieza con los escogidos que se encuentran en el seno de Abraham. Y entonces los toma y los resucita. Entonces los resucita ¿de qué? Los resucita de medio de los sepulcros denominacionales. Y entonces acontece una resurrección. Entonces al acontecer esa resurrección, el primero de esa resurrección es ¿quién?
Él mismo. Él es la cabeza de ese grupo que resucitó de las denominaciones. Porque él mismo estuvo caminando por ahí y salió de ahí y salió y pasó y se llevó al grupo predestinado que tenía que sacar de los sepulcros denominacionales. Entonces encontramos que en el 1963 encontramos que nació ese otro grano de trigo, o sea, la novia o la esposa, y por eso encontramos que tiene el nombre de esposo, el cual ya nosotros conocemos. Nació del 58 al 63, y de ahí para adelante encontramos que se casó con el esposo en el 63. Y luego encontramos que tomó el nombre del esposo. Y luego encontramos que estuvo de luna de miel del 63 al 65. Y se encontró y se halló haber concebido del ángel del Señor. Se halló haber concebido del Señor manifestado en carne humana en el ángel. Así como María concibió y dio a luz, entonces, ¿qué? Dio a luz el hijo prometido. El hijo prometido a Abraham. Porque Isaac representaba a Cristo, el nacimiento de Cristo. E Isaac representa a Cristo que nacerá de esta novia. También será Cristo, no será femenina, sino será un varón, será masculino. Entonces el hijo prometido que nacerá, pues, será el Isaac, el hijo prometido. Encontramos también que ya estamos en un tiempo muy, pero que muy avanzado en esta ocasión en que nos encontramos. Ya ese hijo como grupo está naciendo. Ahora encontramos también que como individuo es otra cosa. Como individuo, entonces encontramos que tiene que pasar por los mismos procesos por los cuales pasó el grano de trigo allá el día de Pentecostés. En la segunda dispensación, estos granos de trigo, hijos de Dios, tenían que pasar por un proceso de 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Este mismo proceso tiene que ser repetido en esta tercera dispensación. Entonces, fíjese, en esta tercera dispensación como grupo fue llevado a cabo. Fue llevado a cabo como grupo para la novia por la justificación de Lutero, la santificación del mensaje de Wesley y el bautismo del Espíritu Santo de la edad pentecostal. Y luego que apareció, nació entonces, ¿qué? Un grupo. Nació de nuevo. ¿Qué nació de nuevo? Un grupo nuevo, el cual era, ¿qué? La palabra, o sea, la novia del Señor, la esposa del Señor. Pero ahora estamos en esta etapa en la cual tiene que pasar por el mismo proceso por el cual hubo que pasar allá como individuo: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Encontramos que, fíjese, como individuos ahora nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Veamos a ver este proceso como individuos. Justificación, pasar por justificación en esta tercera dispensación como individuos, que es, uno es justificado por la fe. Ese era el mensaje de justificación de Lutero. El justo por la fe vivirá. Sería justificado creyendo ¿en quién? Creyendo en Cristo, el cual es Dios hecho carne, y creyendo en la labor que él hizo para beneficio de los hijos de Dios. Entonces ahora, en esta etapa y en esta tercera dispensación, tenemos que pasar por el proceso de justificación como individuos para luego poder nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo en la segunda dispensación. Nacimos de nuevo, sí, pero ahora tenemos que nacer
de nuevo en esta tercera dispensación, y cuando haya ocurrido totalmente este nuevo nacimiento como individuos, ¿qué habrá sucedido? Habremos nacido a la estatura de un hombre perfecto. ¿Ve usted? Habremos nacido a la plenitud de Cristo. Porque fíjese, el nuevo nacimiento en la segunda dispensación, ¿qué era? El nuevo nacimiento en la segunda dispensación ocurría cuando el Espíritu Santo, las primicias entraban dentro del corazón, dentro del alma de la persona. Entonces, ahí eso era el nuevo nacimiento, producía el nuevo nacimiento. ¿Ve usted? Entonces, el nuevo nacimiento acá en esta tercera dispensación es cuando el Espíritu de Dios en toda su plenitud entre dentro de nosotros. Nuevo nacimiento, no como primicia, sino como plenitud. Es el mismo proceso, pero ahora, como Dios se perfecciona en tres, y como Dios cada vez que hace algo, va subiendo en perfección. Pero usted, entonces, fíjese, con el nuevo nacimiento de la segunda dispensación, todavía nosotros encontramos que tenemos falta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es el nuevo nacimiento en todo el sentido de la palabra de la perfección total, sino nuevo nacimiento interior. Es acá adentro. Pero todavía encontramos que cometemos errores y cometemos faltas, porque todavía no ha habido un cambio en nuestro cuerpo físico. Pero cuando venga la plenitud de Dios, que será el nuevo nacimiento, hablando como individuos, naceremos de nuevo, ¿a qué? A la plenitud de Cristo. Naceremos de nuevo a la estatura de un hombre perfecto. Ahora veamos, estos tres procesos son justificación. Somos justificados todos, creyendo en Dios hecho carne hoy. Entonces, fíjese que estos tres procesos, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, esto es muerte, sepultura y resurrección. Esos son esos tres procesos. Muerte, eso es justificación. Ahí es que usted es justificado cuando muere. Santificación, ahí es cuando es sepultado el viejo hombre. Y bautismo del Espíritu Santo, ahí es cuando es resucitado un nuevo hombre. Nace de nuevo, porque ya el viejo murió. Ahora veamos, somos justificados en creer en Dios hecho carne hoy. Ahí es que usted muere a la denominación. ¿Ve usted? Entonces, como grupo, morimos a la denominación, entonces eso es que ahí somos justificados. Como si nunca antes hubiéramos pertenecido a una denominación. Como si nunca antes hubiéramos creído todos los disparates que hay allá. Como si nunca antes hubiéramos hecho lo que hicimos allá. ¿Ve usted? Pero, como individuos, como si nunca antes como individuos hubiéramos creído tantos disparates. Usted creía en la Trinidad porque eso era lo que nos habían enseñado. Usted creía esto y lo otro y tanto disparate. Pero somos justificados cuando creemos en Dios hecho carne, y entonces todos esos dogmas, credos y tradiciones y esas enseñanzas denominacionales, a todo eso nosotros hemos muerto. Entonces ese viejo hombre, hablando en términos espirituales, ese viejo hombre, como individuo, con esa vieja creencia, murió. Entonces, no solamente se tiene que morir, sino que tiene que ser, ¿qué? Sepultado también, enterrado también, porque si no lo entierra, entonces, ¿qué pasa? Si no lo entierra, entonces, de un momento a otro, puede pasar algo. Y que no huele muy bien. Se queda con todas esas cosas, se le quedan viendo a uno todas esas cosas que tenía allá. Y entonces, por eso es que, fíjese, por eso es que en esta etapa y en esta tercera dispensación donde estamos, hay que morirle a todas esas cosas y esas enseñanzas denominacionales y a esas enseñanzas de las edades pasadas. Y si usted no muere y luego sepulta todo eso, entonces se quedará estando acá con cosas de allá.
estando acá con cosas que correspondían a la edad pentecostal, que eran los dones del Espíritu. ¿Qué es eso? Que usted no enterró lo que correspondía a ese tiempo pasado. Se quedará con cosas de las denominaciones. Pero eso no debe traerlo para acá en el nuevo mensaje. Tiene que morir y luego tiene que ser enterrado. Ahora entramos a santificación, que santificación es sepultura. Por eso el bautismo en agua tipifica cuando usted se mete al agua, tipifica que usted ha muerto. Y cuando lo sumergen, tipifica que fue sepultado. Y cuando sale, tipifica que ha resucitado. Porque el bautismo es simbólico. Entonces, vamos a ver estos tres pasos. Vamos a verlo, ya estamos concluyendo. Ya eso es lo que me queda. Vamos a ver, encontramos ahora la santificación, que tipifica la sepultura, que tipifica también que tipifica que usted es lavado en la sangre, la vida de la palabra. Usted es sepultado y bautizado en las aguas de la palabra. Santificación es usted ser sumergido en las aguas de la palabra, del mensaje de la hora. Ahí usted es santificado. Vea usted que la sangre de Cristo nos santifica. Entonces la vida está en la sangre. Entonces el profeta dice que la sangre está en la palabra y la palabra en la sangre. Ve usted que la vida está en la palabra, en el mensaje, en la revelación de la hora. Entonces nos enseña el apóstol San Pablo que somos lavados en el lavacro de la palabra, en las aguas de la palabra. Entonces las aguas lavan. Las aguas de la palabra nos lavan, entonces tenemos que ser sumergidos en las aguas de la palabra. ¿Para qué? Para que ese viejo hombre, hablando en términos espirituales, con esas viejas enseñanzas y esas cosas erróneas, sea sepultado y entonces sea lavado y todo eso le sea quitado. Lo único que le quita a usted todas esas enseñanzas denominacionales y esos dogmas y esos credos es el agua de la palabra, y entonces usted tiene que ser lavado en esa palabra, en esa revelación que ha sido traída en este tiempo. Entonces eso le quita todo lo que le tiene que quitar, y entonces cuando usted se levanta de las aguas de la palabra, se levanta ¿cómo? Limpio de todo dogma, credos y tradiciones, limpio de toda cosa que correspondió a las edades pasadas. Entonces cuando usted se levanta de las aguas de la palabra, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo, lo cual estamos esperando, el bautismo del Espíritu Santo en toda su plenitud. Vea usted, primero hay que ser justificado, luego hay que ser santificado en las aguas de la palabra, en las aguas del mensaje, que es lo que el Señor está haciendo actualmente. Vea usted, primero hay que ser justificado, luego hay que ser santificado en las aguas de la palabra, en las aguas del mensaje, que es lo que el Señor está haciendo actualmente. Estos dos pasos están siendo hechos actualmente para poder venir el bautismo del Espíritu en toda su plenitud sobre cada uno de los hijos escogidos del Señor. Esto ya es en toda plenitud. Así es que el Señor lo que hace es que nos trae un mensaje de arrepentimiento para que la vieja criatura denominacional, usted como individuo denominacional, muera totalmente y entonces sea sepultado en las aguas de la palabra, se meta por completo en toda la palabra, porque las aguas de la palabra están fluyendo para que sea lavado toda persona como individuo, sea lavado de toda cosa errónea, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Si usted cree algo del mensaje y ese algo del mensaje que usted cree tiene algo añadido, usted tiene que ser lavado de eso. ¿Con qué? Con esa agua de la palabra. ¿Para qué? Para que no haya nada equivocado en usted, porque usted está siendo lavado, limpiado de todo error, de toda cosa errónea, porque va a recibir
a el Señor en espíritu en toda su plenitud. Él no va a entrar en ninguna persona donde lo que haya sea palabra pervertida. No va a entrar en ninguna persona donde lo que haya sea el mensaje, pero con algo añadido por aquí o con algo quitado por acá. Él entrará en toda persona que tenga el mensaje dentro en la forma correcta. Ahí es que Él entrará. Y ese es el proceso por el cual estamos pasando actualmente. Estamos siendo santificados en esta hora con las aguas de la palabra. Nos está lavando de toda cosa que no es correcto, de toda inmundicia, dogma, credo y tradición. Que el Señor nos ayude en esta hora en la cual estamos viviendo para que nos sumerjamos en las aguas de la palabra, porque las aguas de la palabra están fluyendo para todos los hijos de Dios, y que muchas cosas ya nos han sido quitadas, ¿verdad? Oh, nos han sido quitadas muchísimas cosas en el lavacro de la palabra de Dios, y nosotros sabemos que nos fueron quitadas muchísimas cosas y nos seguirán siendo quitadas muchísimas cosas. Todo lo que no sea correcto no será quitado. Por lo tanto, hemos visto en esta mañana que hemos visto sobre este tema la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del grano de trigo en esta tercera dispensación. Así es que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Había muchas cosas, pero que en esta mañana no se podían tocar, y que hay muchísimas cosas delicaditas. Hay muchísimas cosas delicaditas que el Señor, por el lavacro del agua de la palabra en esta hora en que Él nos está santificando, Él nos seguirá echando agua encima. O sea, supongamos que es como acostumbramos normalmente, o en un bautisterio o en un río, irnos a bautizar. ¿Sabe usted que se está llenando bien lleno el río donde estamos siendo sumergidos? Se está llenando bien lleno de agua y agua y más agua y más agua. Primero, lo que había, lo que de momento el chorro vino y se metió dentro con el nombre del Señor, el nombre nuevo del Señor y la posesión de la novia y todas estas cosas. Pero todavía sigue fluyendo más agua y se sigue llenando el estanque para que todos nos metamos, para que seamos libertados de toda cosa que no es palabra genuina de la manera correcta, y que tengamos realmente la palabra en la forma correcta. Yo creo que ya pronto, yo no sé si para este mes próximo, si el Señor nos permitiese, en el próximo culto de fin de mes que tengamos, el último viernes de mes, veremos a ver cómo podemos hacer el hermano Adalberto Pérez y el hermano Candelario y yo, para que podamos tener ese culto. Y si ellos no predican, entonces, si el Señor para esa fecha ya pues me ha dado unos cuantos lugares que necesito en el mensaje, porque ya la revelación pues ya la ha sido abierta, pero me faltan unos cuantos lugares, y yo creo que los voy a poner a trabajar a ustedes también, porque yo solo no puedo conseguir esos sitios que necesito, que los he leído, pero que se me ha olvidado de los sitios donde están, y en eso pues yo creo que vamos a tener que trabajar toditos ahora. Yo creo que esta es una hora en que todos vamos a tener que trabajar, y que esta novia conocerá la palabra al dedillo, como decimos nosotros. Ella entenderá la palabra, el mensaje de la hora lo entenderá, y si lo entiende pues puede trabajar en esta hora para ayudar a los ministros de esta hora, para cuando no recuerdan dónde está esto y lo otro, lo hagan saber al pueblo de Dios, y ellos digan, está aquí. El primero que lo tenga le dice, aquí está, por aquí está. Es que Dios los está preparando a ustedes también, para que ustedes conozcan el mensaje y sepan dónde está tal cosa y tal cosa y tal cosa. Una de las cosas que estoy necesitando y la he buscado en estos días, y no la he podido encontrar, hace tiempito la estoy buscando y no he podido recordar el sitio, es donde el hermano Branham, él está contando acerca de que
en su casa celebraban fiestas cuando él era muchacho, y entonces él cogía y se iba para allá, para el río a pescar. Entonces él dice que cuando él estaba allá en el río, él cogía unos pedazos de leña, los prendía y entonces así se calentaba él mientras pescaba en el río. Pero él dice, me sentaba y me ponía a mirar una florecita, una matita de flores, y veía la florecita y entonces él dice, y yo empezaba a hablar con ella y le decía, oye, florecita, en el verano pasado, o en el invierno pasado, algo así, yo estuve aquí y tú estabas aquí. Y yo hice un fuego sobre ti. Yo hice un fuego aquí mismo sobre ti y desapareciste, o sea, te moriste. ¿Cómo es que has regresado otra vez? ¿Cómo es que has aparecido otra vez? Entonces empezaba a hablar con la florecita. Entonces el hermano Branham dice, ¿usted ve? Ese es otro William Branham. Ese no es aquel, sino ese es otro que está ahí dentro. Entonces el hermano Branham dice, un hombre no puede estar en dos cuerpos a la vez. Ese es otro, no es, yo creo que no es el mismo sitio. Él dice, un hombre no puede estar en dos cuerpos a la misma vez. Por eso es que usted y yo, aunque tenemos otro cuerpo allá, sin embargo tenemos que estar en este, no podemos estar en dos a la vez. Ni podemos tener dos de estos acá a la misma vez. Entonces él dice, un hombre no puede estar en dos cuerpos a la vez, pero, sin embargo, en un hombre, o sea, en un cuerpo, en un hombre pueden haber dos naturalezas a la misma vez. ¿Cuántos recuerdan eso que el hermano Branham lo ha dicho en algunas ocasiones? Yo creo que ustedes en esto me van a ayudar, le pido la ayuda a ustedes. Yo sé que ustedes pues leen los mensajes y es que hay un mensaje por ahí que el Señor pues nos está dando y ya está casi todo listo y faltan las citas, porque no se los quiero citar de memoria. Ustedes lo han leído y eso, pero quiero tenerlo para leerlo directamente y dar la página y todo, porque es que hay un misterio que el profeta reveló con la apertura de los sellos, que él ha abierto un misterio, el cual todavía no hemos tocado ni así de él, el cual tiene que ver con este dibujo que tenemos aquí. Tiene que ver con ese dibujo, y este dibujo casi no lo hemos usado, pero queremos, cuando le demos el uso total, queremos darle un uso en el cual todos veamos lo que Dios ha revelado a través del hermano Branham. De esto pues, busquen en los lugares donde ustedes puedan conseguirlo y me lo hacen saber, porque ya el mensaje está casi totalmente listo, pero faltan las citas para entonces predicarlo, porque es un mensaje en el cual nos vamos a gozar y vamos a aprender del profeta o del Señor a través del profeta. Vamos a aprender cosas muy gloriosas que nosotros debemos de saber en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Así es que va a haber algo muy maravilloso, lo cual vamos a saber muy pronto, lo cual fue uno de los misterios que fue revelado con la apertura de los sellos. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Vamos a cantar un corito y luego vamos a hacer despedidos en oración. Vamos a cantar el corito del amén y luego seremos despedidos en oración en esta mañana. Hoy te encuentras en otra dimensión. Invita solamente a creer. Tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está él. Yo le amo y yo le puedo ver. Se canta el coro del amén.
¿Para dónde está él? Yo le amo y yo le quiero ver. Desde canta el coro del amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer despedidos en oración en esta mañana. Todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias, oh Padre celestial, por tus bendiciones. Gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra, oh Padre celestial. Gracias, Señor, porque te hemos oído a ti hablar a través de tu profeta, Señor. Ahora, oh Padre celestial, tú nos has revelado a través de tu profeta con la apertura de los sellos todos los misterios, Señor. Y gracias porque en esta mañana hemos tenido esa enseñanza de lo que tú revelaste para esta hora. Oh Señor, hemos tocado sobre la vida, la muerte y la sepultura y resurrección del grano de trigo. Oh Señor, ayúdanos para que todos veamos lo que ha sido hablado y que todos seamos beneficiados, Señor, de esta tu palabra. Ahora, oh Padre celestial, mira a mis hermanos que han venido de visita en esta mañana, hermanos de Sabana Seca y de Fajardo y de algunos lugares más. Padre, bendíceles en grande manera y que lo que han oído en esta mañana sea, Señor, de grande bendición para sus almas. Ahora, Señor, sigue dándonos tu palabra. Sigue, Señor, llenando el estanque bautismal para ser bautizados todos tus hijos, bautizados en las aguas de tu palabra en esta hora final, lo cual fue tipificado, Señor, con el bautismo en agua en la segunda dispensación. Ahora, Padre eterno, Dios todopoderoso, ayúdanos en esta hora final en la cual vivimos. Señor, oh Padre celestial, síguenos guiando en todo momento y que todos tus hijos escuchen toda tu palabra como realmente es. Que todos seamos sumergidos, Señor, en las aguas de tu palabra. Padre, Dios eterno, en tus manos estamos. Mira a nuestros amados hermanos en diferentes lugares y países que son predestinados para formar parte, Señor, de este hijo que ha de nacer, a tu esposa querida, a tu esposa amada. Señor, permite que tu palabra, que las aguas bautismales de tu palabra para ser santificados, llegue hasta ellos, Señor. Oh Dios eterno, Dios santo, ayúdanos a todos en esta hora final. Señor, ten misericordia de nosotros. Guíanos en todo momento, Señor. Ahora, Señor, hemos de salir de este lugar, te rogamos, vaya con todos nosotros, nos cuide de todos los peligros del camino, Señor, y que el estímulo el cual es causado siempre por tu palabra cuando es revelada, esté manifiesto en nuestros corazones y nuestros corazones rebosen de alegría, de regocijo y de agradecimiento a ti, Señor. Ahora, ve con cada uno de nosotros, Padre, y cuídanos de todos los peligros del camino, y te lo pido todo en tu nombre, eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.